Esta vez voy a hacer un episodio un poco más interactivo, ya que voy a rellenar junto a todos vosotros y vosotras la encuesta anual sobre consumo de podcast que nos ofrecen los podcasteros. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un programa diario donde intento impulsar el podcasting a través de pequeñas entregas en las que os traigo eventos, herramientas, curiosidades, referencias o, como es el caso de hoy, encuestas relacionadas con el podcasting. Desde el año 2017, no todos los años, pero bueno, más o menos de manera bianual, los compañeros de los podcasteros nos ofrecen la posibilidad de participar en los estudios sobre podcasting en habla hispana para conocer cómo está o cuál es el estado del podcasting a nivel mundial si nos referimos al podcasting, ya digo, de habla hispana y cómo ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo. Ya digo, comenzaron en 2017 y han tenido edición 2019, 2021 y ahora 2022. Aprovechando que me encanta rellenar este tipo de encuestas y realizar estos estudios y de paso que me gustaría que vosotros también lo hicierais, voy a dedicar este capítulo a esta encuesta, a la encuesta POD 2022 y para ello voy a ir entrando en los podcasteros, en encuestapod.com para, pues dejaros a vosotros un poquito de tiempo para que entréis también y mientras vais entrando y rellenando esta encuestapod.com, me vais a dejar que os recuerde que si os gusta este podcast llamado Al otro lado del micrófono, o si lo acabáis de descubrir gracias a este episodio, pero queréis verlo crecer más todavía y que llegue a más gente, podéis hacerlo dejando una reseña en Apple Podcast, un me gusta en la plataforma donde sea que lo estéis escuchando, pues, ya sea en iVoox o con 5 estrellas en Spotify, o suscribiéndoos a través de YouTube, ya que también lo emito por allí, o también lo que podéis hacer es compartiéndolo por cualquiera de vuestras redes sociales. Yo, sinceramente, estaré enormemente agradecido tanto si lo hacéis por cualquiera de estas vías más digitales o incluso de una manera más tradicional, más analógica, ya que yo creo que el boca a boca es la mejor forma de compartir un podcast que te guste. Yo personalmente también te invito a hacerlo con este podcast o con cualquiera de los que escuches habitualmente. Yo creo que debemos expandir el podcasting de cualquiera de las formas. Y ahora sí, espero que todos hayáis entrado en encuestapod.com y allí nos encontraremos Encuestapod 2022, un estudio colaborativo para conocer a la audiencia del podcast en español, con el apoyo de Adonde Media y Podimo. Le damos a completar encuesta. Solo te tomará 5 minutos contestar la encuesta. Todas las respuestas son anónimas ingresa en encuestapod.com si quieres conocer más detalles sobre el proyecto. Comenzar encuesta. Primero queremos conocer un poco sobre ti. ¿Escuchaste al menos un episodio de un podcast en el último mes? Y en el última hora. Venga, sí. ¿Cuál es tu género? Hombre, mujer, no binario, prefiero no decirlo, otro. Hombre. ¿Cuál es tu edad? Esto es un tema un poquito personal, pero os voy a confesar que tengo 38 años. ¿En qué país naciste? En España, que yo recuerde. ¿En qué país vives? En España. Genial. Ahora sí, a conocer sobre tu experiencia escuchando podcast. ¿En qué año comenzaste a escuchar podcast? Pues tengo la duda si fue en el 2008 o 2009, pero todo apunta a que fue en el 2009. Así que voy a ser sincero. ¿En qué idiomas escuchas podcast? Inglés español e inglés, es que es lo que estaba pensando. Venga, voy a poner que sí, porque este último año me he atrevido con alguno, aunque reconozco que han sido muy poquitos. Durante el último mes, ¿qué temáticas fueron las que más escuchaste en podcast? Elige tantas opciones como desees. Noticias, sí, por la parte que me toca en mi trabajo. Negocios también, religión, espiritualidad no, autoayuda, superación personal no, deportes no, análisis político sí, tecnología sí, aprendizaje de idiomas no, educación no, ciencia sí, música sí, ficción sí, crímenes reales no, comedia, humor sí, estilo de vida, viajes, comidas sí, investigación periodística sí, salud y vida sana. Sí, porque lo podría considerar, no está en deporte, sino en salud y vida sana, porque es para cuidarse. Arte, no
no, el último mes no, historia no, cine y televisión sí, infantiles no, ocio, juegos y hobbies sí. ¿Qué formato de podcast son tus favoritos? Audio... Bueno, es que aquí, a ver, esta es una pregunta que me va a hacer sufrir. Audioficción, crónica periodística, entrevista, magazine, noticias daily, narrativo documental, charla, plática, variedades. Bueno, charla, plática, variedades, seguro. Magazine también. Entrevista también. Crónica periodística... Venga, vamos a coger esos tres, que al fin y al cabo me preguntan por mis favoritos. ¿Cuáles son tus temáticas de podcast favoritas? Pues vamos a ver. Bueno, el primero, ocio, juegos y hobbies, cine y televisión, tecnología, comedia y humor. Venga, me quedo con esos cuatro. Ocio, cine, televisión, tecnología, comedia y humor. O humor, mejor dicho. ¿Para qué escuchas podcast? Para todo. A ver, para estar al tanto de las últimas noticias, sí. Para distraerme, sí. Para relajarme, sí. Para inspirarme, sí. Para aprender cosas nuevas, sí. Para entretenerme, sí. No es lo mismo distraerme que entretenerme. Bueno, para tener una compañía, sí. Pues es que mi voto aquí no cuenta mucho porque he votado todo que sí, así que +1 para todos. Cuando escuchas un podcast donde el acento es muy distinto al tuyo, te molesta, te da igual, te resulta más interesante, nunca escuché un podcast con acento distinto al mío. A mí yo me he acostumbrado ya, me da igual. Uy, que dé doble clic. ¿Qué dispositivo utilizas más para escuchar podcast? ¿Computadora de escritorio, laptop, teléfono, tablet, dispositivo móvil, altavoz inteligente? Teléfono. Según tu opinión, ¿qué duración ideal debería tener un episodio de un podcast? Esta es una pregunta que para mí, en mi caso, no tiene respuesta, ya que escucho todo tipo de podcast y siempre defiendo que el botón de pause está ahí para utilizarlo. Pero como no puedo marcar todas las opciones, voy a marcar, digamos, el término medio, que yo creo que es lo más recomendable para cualquier persona, ¿no? Estaría entre la opción de 16 minutos a 30 minutos, pero voy a contestar la de 31 minutos a 45 minutos porque se acerca más a lo que normalmente sería la media de episodios que escucho yo. A mí me da igual un podcast de 5 minutos que incluso de 8 horas, pero no puedo elegir todas las opciones. Al momento de decidir qué podcast escuchar, ¿tienes en cuenta su duración? Pues no. Tengo en cuenta lo que voy a hacer en ese momento para escucharlo. Si me voy al gimnasio, que tardo más o menos 1 hora, pues sé que me voy a poner un podcast de 1 hora. Pero si tengo que bajar la basura y tengo un podcast de 5 minutos, pues escucho ese. Entonces, al momento de decidir qué podcast escuchar, pues, no. Venga. La mayoría de las veces que escuchas podcast, ¿qué actividades realizas? A ver, realizo tareas del hogar, sí. Conduzco un vehículo, sí. Trabajo... Bueno, es que trabajo editando podcast. Esto sería una respuesta un poco... Venga, no. Viajo en transporte público, sí. Camino, sí. Hago las compras, sí. Descanso. Bueno, cuando me voy a dormir me pongo podcast y le pongo la opción esta para que se autoapague, ¿no? Entonces sí. ¿Solo escucho podcast sin hacer otra cosa? No. ¿Paseo a mi mascota? Hombre, tengo peces. Es un poco difícil pasear peces, así que no. Cocino, hago ejercicio físico, sí y sí. Habitualmente, ¿cuándo escuchas más podcasts? Aquí esto menos... Mira, voy a marcar todas menos de 12 de la noche a 6 de la mañana, que también, porque cuando me voy a dormir siempre dejo un podcast puesto. Pero de 6 a 9 sí, porque es cuando me levanto y hago una... ¡Ay, va! ¡Ay! No, pensaba que se podía coger más opciones. A ver, ¿cuándo escuchas más podcasts? De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 2, de 2 a 6, de 6 a 8, de 8 a 12 o de 12 a 6. Pues yo diría que fielmente siempre de 6 a 9 cuando me levanto, porque si no estoy camino al trabajo es porque voy a hacer ejercicio, de 9 a 12 no porque estoy trabajando, 12 a 2 tampoco, de 2 a 6 tampoco, de 6 a 8 también porque sería la vuelta al trabajo. Pero a lo mejor un día escucho o estoy viendo series o vídeos de YouTube y por la noche de 8 a 12 normalmente estoy con la familia o trabajando en este podcast, entonces no. Cuando escucho más podcast de 6 a 9, nada. ¿Cuántos episodios de podcast has escuchado la última semana? Más de 11. ¿Cuántas horas de tu podcast has escuchado la última semana? Más de 11 también. En la última semana, horas de podcast, sí. Sí, casi
En un día no, pero en 2 días he hecho las 11 horas, seguro. ¿Aceleras a veces la velocidad de reproducción de un podcast para escuchar más rápido? No. En las aplicaciones de escucha de podcast existen opciones para seguir o suscribirse a un podcast y recibir una notificación cada vez que se publica un nuevo episodio. ¿Actualmente has utilizado esta opción con algún podcast? No, porque no me hace falta. Los que me gustan y quiero que me avise, por así decirlo, los tengo puestos o configurados para que se descargue automáticamente. Esto ya poco a poco se va perdiendo porque la gente utiliza el streaming, pero no es necesario que me avisen. Habitualmente, ¿cómo escuchas un episodio? ¿De forma continuada, de forma fragmentada en un mismo día, de forma fragmentada durante distintos días? Habitualmente yo diría que de forma fragmentada en un mismo día, porque no, ya digo, soy muy fan del botón de pause. Cuando escuchas podcast, habitualmente lo haces vía streaming, presionando play en la plataforma donde escuchas, descargas el episodio antes de escuchar. Descargo el episodio. ¿Tu plan de datos es una limitación para escuchar podcast? No. ¿En el último mes escuchaste podcast junto a niños? En el último mes... Sí, además que fue uno en el coche sobre Eurovisión. Sí que sí. ¿Cuál es tu vínculo con los niños? Pues hombre, creo que son mis hijos. Sí, vamos a ver. Hijos... ¿Qué edad tienen los niños? Esto es un poquito pregunta personal que no os voy a decir, pero voy a marcar esta y esta. ¿Los niños cuántos días a la semana escuchan podcast habitualmente? Hombre, si lo escuchan indirectamente, 7 días a la semana, pero lo normal es que escuchen un día, 2 a lo sumo, pero 1 voy a poner. ¿Los niños cómo escuchan los episodios más habitualmente? Habitualmente acompañados por adultos, por mí. Además de podcast, en el último mes escuchaste radio en vivo, sí. Música o vídeos en YouTube, sí. Aplicaciones para meditar, no. Audiolibros, no. Música en aplicaciones de audio en streaming, sí. Twitter Spaces, sí. ¿Cuál es la principal forma en la que escuchas radio? Pandora, radio tradicional, vivos en redes sociales, sitio web, iHeart, YouTube, TuneIn, radio tradicional AM, en el coche. ¿Cuándo descubres nuevos podcasts? Plataformas de... Elige tantas opciones como desees. Vale, esto me interesa. ¿Cómo descubren nuevos podcasts? Plataformas de podcast, iTunes, Spotify, iVoox, etc. Normalmente no. Motores de búsqueda, no. Medios tradicionales, radio, diarios, televisión, revistas, no. Redes sociales, sí. Medios especializados en podcast, newsletter, boletines, al otro lado del micrófono, sí. Recomendaciones de amigos, sí. Anuncios publicitarios... los veo, pero no me suelen llamar la atención, con lo que no. Recomendación en otros podcasts, sí. En el último mes, ¿cuáles de estos servicios has utilizado principalmente para escuchar podcasts? TuneIn, no. Para el trabajo sí, pero no lo... Audible, no. YouTube, sí. Apple Podcast, no. Para el trabajo. Podimo, sí. Google Podcast, sí. iVoox, sí. Spotify, sí. Amazon Music, no, lo utilizo para el trabajo, pero no. Y otro, vamos a poner aquí el que siempre se lleva mi corazoncito, que es Pocket Cast. Clean. La mayoría de veces cuando escucho un podcast en YouTube, miro la imagen del vídeo, solo escucho el audio. Si lo hago a través de YouTube, sí que suelo mirar la imagen del vídeo, pero acto seguido lo que hago es llevármelo al podcast, con lo cual... si lo hago a través de YouTube, sí, miro la imagen del vídeo. De las opciones seleccionadas en la pregunta anterior, ¿cuál es la que más has utilizado? iVoox, Podimo, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, no utilizo ninguna aplicación, TuneIn, Audible, Apple Podcast, YouTube, otro. Pocket Cast. Cuando el podcast que escuchas tiene una versión visual, por ejemplo, está acompañado de un vídeo en vivo o una animación, ¿cuál prefieres? ¿Versión audiovisual, audio más imágenes, versión solo el audio? Versión solo el audio. Cuando escuchas un podcast y te encuentras con un aviso publicitario, ¿qué tan probable es que tú escuches, no adelantes el aviso publicitario? Bastante probable. ¿Recuerdes el nombre del anunciante? Bastante probable, sobre todo si lo hace el podcaster.
te lleves una imagen positiva del anunciante, bastante, algo probable, depende ya del anuncio y lo que me quieran vender. Visites el sitio web del anunciante. Voy a poner algo probable porque si la cosa me interesa bien, pero si no me interesa, compres el anuncio del anunciante, algo probable también, es que aquí depende de cómo se haga, ¿no? ¿Consideras realizar un pago o donación a un podcast favorito? Sí. ¿Considerarías? Sí, lo he hecho. ¿Considerarías pagar por escuchar tu podcast favorito sin interrupciones publicitarias? Sí. ¿Pagarías un servicio de suscripción como Netflix para escuchar podcasts exclusivos? Sí. ¿Qué te motivaría a pagar por un servicio de suscripción? ¿Apoyar económicamente a los creadores? Aquí puedo marcar varias opciones. ¿Apoyar económicamente a los creadores de contenido? Sí. ¿Acceso a podcasts originales exclusivos? Sí. ¿Escucha de podcast sin publicidad? No me importa escuchar podcast con publicidad, siempre y cuando la publicidad la haga el propio podcaster. Ojo, la publicidad insertada... ¿Acceso a un amplio catálogo de audiolibros? No. Otro. Participación en sorteo de merchandising de los podcasts. Merchandising de los podcasts. Eso, la verdad que sería una idea muy interesante. ¿Cuánto pagarías por esa suscripción al mes? Expresado en dólares estadounidenses. De 1 a 5 dólares o más de 5 dólares. Pues venga, voy a poner 3. 3. No me importaría pagar 5 si pudiera compartirlo, que se puede compartir, sí, pero ¿actualmente produces podcast? Sí. Increíble. Ya he acabado, qué bien. Increíble, muchas gracias por este esfuerzo. Finalmente queremos preguntarte sobre tus hábitos de consumo por fuera del podcast. Esto podría ayudar a podcasteros a atraer patrocinadores y crear más y mejor contenido. Entonces, mil gracias de antemano por esta información y te recordamos que esta encuesta es 100% anónima. Continuemos. ¿Qué forma de transporte utilizas con mayor frecuencia? ¿Puedo elegir más de una? No. Estoy entre automóvil y tren, pero realmente me paso más horas al tren, con lo cual, tren. Actualmente, ¿qué duración tiene tu trayecto a la escuela o al trabajo? Entre 1 hora y hora y media. ¿Cuál es el mayor nivel de educación que has completado? Pues esto lo voy a contestar, pero no lo voy a desvelar. ¡Ay! Que marco la segunda también. ¿Cuáles de estas opciones describe tu situación laboral? Empleado... Aquí ya empiezo a estar un 50-50. Empiezo a trabajar de forma independiente, probablemente desempleado. No, estoy, mayoritariamente empleado a tiempo completo, al menos 35 horas a la semana. Sí. Podría marcar otra opción más, pero solamente me dejan una. ¿Tienes suscripción a algún servicio de vídeo o música bajo demanda? Crunchyroll, Apple Music, Disney Plus. De vídeo también, sí. Disney Plus, Spotify, Amazon Prime, HBO Max, Netflix y ya está. ¿Qué redes sociales o plataformas utilizas más frecuentemente? Pues YouTube, Instagram, no. Tinder, no. Telegram, sí. Clubhouse, WhatsApp y Twitter. Venga. ¿Tienes un altavoz inteligente? Sí. Google Home, sí. Amazon Echo, sí. Apple HomePod, Amazon Echo. ¿Qué sistema operativo tienes en tu smartphone? Android. ¿Qué red de datos utilizas en tu dispositivo Android? Móvil. Elige Wi-Fi, 5G y 4G. Ahora sí. Muchísimas gracias por completar la encuesta. Es un gran aporte para el crecimiento del podcast de habla hispana. Si conoces a más oyentes de podcast, aquí es donde entráis vosotros, enviarles la encuesta para que también la completen y así ayudarnos a que seamos muchos más. Utiliza el hashtag encuestapod2022 y cuéntale a tus amigos y amigas oyentes de podcast sobre esta encuesta. Así que, como siempre, vais a encontrar un enlace en las notas del episodio, en el canal de Telegram del podcast al que podéis acceder en t.me/al otro lado del micrófono y en mi cuenta de Twitter que es @eov. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.